Y ya se sabe en cuál nube, ¿no? Sí, ya está, ya inició la grabación. Pues bueno, pues iniciamos, ¿no? Sí, doctora. Adelante. No tienes tu Tu micrófono. micro, Dinora. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos iniciando este simposio, Movilidad Académica Iberoamericana de Estudiantes Normalistas, el proyecto Paulo Freire México, Voces, Experiencias y Propuestas. Quisiéramos empezar introduciendo el trabajo que se desarrolló con esta investigación, antes de presentarles a las participantes que estamos, digamos que haremos la participación. Nos falta todavía Angélica Buendía, ella va a llegar un poco tarde, se va a integrar con nosotros un poco tarde, tuvo un asunto que atender, así que por lo pronto voy a presentar este proyecto, que fue un proyecto conjunto de colaboración de investigación de investigadores del COMIE junto con la Organización Iberoamericana para de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. En este proyecto, la intención, el objetivo fue conocer las experiencias de movilidad académica internacional de los estudiantes de escuelas normales públicas de México, en distintas generaciones comprendidas entre el 2018 y el 2019. Este proyecto está enmarcado dentro de otro mayor, más amplio, que se llama Proyecto Paulo Freire, en distintos países, que se desarrolla a través de la OEI en distintos países de América Latina. A este proyecto se sumó también la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de GESPE, y dada la cooperación con la OEI en el proyecto de movilidad internacional para las escuelas normales. Entonces, nuestro propósito es justamente presentarles pues todo el procedimiento que seguimos de investigación, recuperando todo lo que la organización había reunido de parte de los becarios como sus experiencias. Para la realización de este trabajo, nos reunimos investigadores de COMIE, especialistas en el estudio de la educación superior, con estudiantes y sus procesos educativos. Los conocimientos sobre el tema, la labor comprometida con la educación mexicana se reflejan en este texto que ustedes van a conocer el contenido del documento, que ahora está, ustedes lo podrán encontrar, después les compartiremos el vínculo, porque es una publicación que está en línea, así que ustedes podrán tener acceso a este material. Nos parece que es sin duda un trabajo de construcción colectiva que, digamos, que hace eco a esta intención de abordar problemas y desafíos que tiene la educación superior en nuestro país, pero en particular la educación normal. Estamos seguros que esta colaboración con la OEI y la de GESPE a través de investigadores del COMIE, bueno, nos posibilita una ruta, digamos, de encuentro, de posibilidades de cooperación, de aprendizaje y de construir caminos positivos y benéficos para la educación superior mexicana. Bueno, sin más introducción, vamos a dar la palabra a la doctora Carlota Guzmán. Perdónenme, quiero presentarles rápidamente el equipo. El equipo de investigación estuvo conformado por Angélica Buendía Espinosa de la UAM Xochimilco, Carlota Guzmán Gómez del CRIM UNAM, Dinora Miller Flores de la UAM Azcapotzalco, Ana Beatriz Pérez Díaz y Aarón Arévalo Martínez, ambos de la UAM Xochimilco, y contamos con el apoyo académico durante todo el proceso de Araceli Rodríguez Martínez de COMIE, así como la asesoría técnica de Rodrigo Limón Chávez y Berenice Quiroga Martínez, ambos de la Oficina de México
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Estos fuimos los integrantes del equipo amplio de trabajo. Nosotros ahora, solamente 4 de nosotras vamos a hacer la presentación. Está con nosotros la doctora Carlota Guzmán, la maestra Ana Pérez y su servidora Dinora Miller, y esperamos que en un rato no muy grande se incorpore la doctora Angélica Buendía para seguir conversando con ustedes de este proyecto. Ahora sí, cedo la palabra a la doctora Carlota Guzmán. Muchas gracias. Yo de lo que quiero narrarles es de hacer así como un recuento de cuál fue el camino metodológico que nosotros seguimos para la construcción de este proyecto. Entonces, nosotros éramos un grupo de investigadores del COMIE que fuimos convocados. Nos dijeron, bueno, lo que nos interesa saber a nosotros es conocer cómo valoran, cómo evalúan, qué propuestas puede haber para los estudiantes normalistas que han sido beneficiados del proyecto Paulo Freire de movilidad académica. Este proyecto Paulo Freire brinda una beca, un apoyo a aquellos estudiantes normalistas que deseen hacer una movilidad académica internacional, algo así como de 2, 3 meses, una cuestión así, de 2, 3 meses, y con el fin de lo que es toda movilidad internacional, de enriquecer la formación y de acogerse a estos modelos flexibles curriculares. Entonces, este proyecto Paulo Freire, que se enmarca dentro de uno, como dijo Dinora, de uno más amplio, tenía como ciertas particularidades. Ellos deseaban de alguna manera evaluar, tener algunas propuestas para hacerlo. Nosotros como investigadores dijimos, bueno, está muy bien, ¿de qué fuentes disponemos? Entonces aquí es donde quiero narrar este proceso metodológico de construcción. Ellos, los estudiantes de movilidad internacional, que es un proyecto que es muy demandado, ambicionado por los estudiantes, porque efectivamente da la posibilidad de salir, de viajar. Entonces ellos, como una especie de concurso, hacen las solicitudes para participar en este programa, entregan su currículum vitae, su carta, una carta de motivos. Y posteriormente al proceso de movilidad entregan un informe de actividades. Entonces, nosotros como investigadores, para poder hacer este trabajo de evaluación, de construcción, de recomendaciones, pues queríamos saber con qué fuentes disponíamos. Entonces, nosotros disponíamos con este currículum, con la carta de motivos y con los informes. Entonces, que fueran más allá como de una evaluación programática, sino que tuvieran una pregunta como tal de investigación, una pregunta de investigación sustentada conceptualmente, trabajada, para que toda esta valoración, más allá de los alcances de una evaluación, tuviera un mayor impacto en términos de conocimiento y poder entrar a la discusión del campo de las movilidades académicas y particularmente de las movilidades internacionales. Entonces, bueno, nosotros construimos una pregunta de investigación. La pregunta de investigación fue: ¿cuáles son las expectativas, las experiencias, los aprendizajes de los estudiantes normalistas en
en el programa de movilidad con el propósito de obtener la información suficiente y el conocimiento para poder proyectar recomendaciones tanto de carácter operativo como de funcionamiento general, general del programa. Entonces, bueno, lo planteamos como una metodología mixta, requeríamos por una parte tener el perfil de los estudiantes en distintas generaciones, porque es un programa que tenía ya varias generaciones. Entonces, con el fin de construir este perfil y tener como esta claridad en el perfil, hicimos a partir de los currículum vitae, una base de datos que recoge los datos principales, características, edad, sexo, institución receptora, como algunos datos que nos permitieran conocer, como tener una descripción de los estudiantes, de las y los estudiantes, normalistas participantes, con el fin de poder encontrar un perfil por una parte, pero por otra parte ir teniendo también una idea acerca de la cobertura en distintas entidades federativas, en distintas instituciones de procedencia. Y por otra parte, con la carta de motivos fue como nuestro insumo de información para poder generar información acerca de las expectativas. Es decir, una carta de motivos hablaba de expectativas, un concepto que nosotros construimos o retomamos como tal a partir de ciertas dimensiones de análisis. Y a partir de los informes de actividades en donde ellos narran cómo les fue en ese proceso, nosotros obtuvimos todo lo que tiene que ver con aprendizajes, con experiencias y construimos una primera base de datos en donde se recuperan estos tres tipos de aprendizajes, distinguimos tres: personales, culturales y académicos, así como ciertas valoraciones que ellos tenían sobre la institución receptora, así como el sistema educativo de los países que ellos visitaron. Este trabajo, en términos metodológicos, es un trabajo bastante interesante en donde nosotros tuvimos que idear cómo a partir de cierta información de tipo documental se genera información cualitativa de carácter cualitativo. Y el segundo gran reto es cuando se trabaja en equipos de investigación, en donde tiene que haber acuerdos mínimos y ciertos criterios de estandarización que nos permitan tener un trabajo en conjunto, pero a su vez poder rescatar. Una primera de las dificultades que nos enfrentamos fue que estos informes eran muy variados. Mientras algunos estudiantes eran demasiado escuetos, algunos se ampliaban sobre narrar cuáles eran esas experiencias. Entonces construimos esa base de datos. Analizando esa base de datos y habiendo detectado como las principales dimensiones más relevantes, entonces procedimos a un segundo nivel de análisis, en donde nos dimos cuenta que había variaciones importantes sobre cada país que resultaban significativas analíticamente. Entonces, ese fue el segundo nivel de análisis, de encontrar ciertas tendencias, ciertas pautas a nivel de país, y por otra parte, sobre sistemas educativos e ir de manera simultánea recuperando todas aquellas como recomendaciones o aspectos que eran valorados de estos dos puntos, de la institución receptora y del sistema educativo del país al que visitaron, y para ello, en este segundo nivel de análisis, definimos las categorías como
como categorías ordenadoras mucho más precisas, como fueron infraestructura y recursos, una dimensión organizacional, otra dimensión pedagógica y otra dimensión en términos de formación y de investigación. Yo lo que les puedo decir es que esta investigación que realizamos y que quedó plasmada en el libro da cuenta, sí, de estas experiencias, de estos aprendizajes y de todas las propuestas que hicimos a distintos niveles operativos del programa, a nivel de política pública, y en donde se recoge también una parte importante de previa, que tiene que ver con todo, con lo que es la historia y las características de las propias escuelas, de las escuelas normales, que nos permiten entender históricamente y en su momento qué significa para las escuelas normales tener un programa de movilidad académica. Entonces, bueno, creo que la intención de esta investigación y de este libro es aportar recomendaciones a nivel operativo, también ciertos lineamientos y discusiones de política pública, pero por otra parte, aportes al conocimiento y a la discusión sobre los programas de movilidad académica, pero también una discusión en torno a los procesos de desigualdad. Y en esto quiero tocar el punto porque estamos precisamente en una mesa en donde es la desigualdad un punto central, en donde las escuelas normales no habían participado, tiene menor tiempo de participación en programas de flexibilidad, dejando de esta manera con menores oportunidades de aprendizaje, de todos estos aprendizajes, a los estudiantes normalistas, quienes, como una característica central que vamos a ver a continuación, no tendrían la oportunidad de participar en un programa de movilidad internacional, salir del país por primera vez, y esto nosotros desde el equipo de trabajo lo consideramos como un ámbito de oportunidades de formación, oportunidades en la que estudiantes que no tienen el capital heredado cultural y económico puedan participar en estos programas. Entonces, bueno, yo con esto llego hasta ahí y cedo la palabra a la doctora Dinora Miller, Sí. quien nos va a hablar sobre quiénes son estos estudiantes para empezar. Así es. Muchas gracias, Carlota. Efectivamente, la primera entrada al tema es pues entender quiénes son estos estudiantes que participaron del proyecto de movilidad. Y eso es lo primero que quisiera yo presentar, una gama abstracta, digamos, porque les voy a dar algunos datos, no los voy a saturar, pero sí que entendamos que este proyecto ha abarcado de 2016 a 2019. Y en todo este periodo han sido 225 estudiantes normalistas los que han viajado, los que han tenido oportunidad de viajar al exterior. Sin embargo, nunca las convocatorias han cambiado, y han cambiado también los contenidos de estas convocatorias y las instancias que han financiado el proyecto. No han sido siempre las mismas instancias financiadoras, digamos, o que han acompañado al proyecto Paulo Freire. La primera convocatoria fue en 2016. Y desde entonces se han publicado 5 convocatorias distintas. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Como les decía, en términos del financiamiento, la Secretaría de Educación Pública
contribuyó a financiar 100 movilidades en las convocatorias correspondientes al 2016 y 2017. Ya en 2018 fue la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, la que otorgó un financiamiento adicional para apoyar la tercera convocatoria, para apoyar una tercera convocatoria en el primer semestre del 2018. Y ese mismo año hubo una segunda convocatoria, pero esa segunda convocatoria se apoyó en un programa que se llama Jaime Torres Bodet Paulo Freire. Eran dos proyectos conjuntos que contribuyeron a financiar, junto con el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales, el PACTEN, coordinadas logísticamente por la OEI y la DGESPI. Como pueden ver, cada vez se van sumando más actores al acompañamiento y al financiamiento de este proceso, lo cual pues va creciendo también en complejidad logística, operativa y de muchos órdenes. Finalmente, en 2019, también bajo el subprograma de Jaime Torres Bodet, Paulo Freire, se publicó una quinta convocatoria. Es interesante que, salvo solamente en 2017, en donde disminuyó de manera importante el número de becarios y sumó un total de 36, en general, el número de becarios que participaron en las otras convocatorias anda alrededor de los 60 estudiantes del país. Bueno, ya decía Carlota que el tema de la movilidad de los estudiantes normalistas, si bien ha sido ya la movilidad en general ha sido un tema que ya ha ido impregnando a la educación superior en nuestro país, para los estudiantes normalistas ha sido más reciente que para el sistema universitario u otras zonas del sistema de educación superior. Esto es importante retenerlo, porque es una experiencia relativamente reciente para el normalismo. Y por eso es importante también conocer cuál ha sido, quiénes son estos estudiantes normalistas que han participado del proyecto. No así, y aquí quisiera hacer un paréntesis, son los estudiantes que han participado del proyecto, no los que han postulado a la beca, no los que han atendido las convocatorias. Esto es importante porque nosotros en este proyecto no pudimos conocer a todos los postulantes, sino exclusivamente tuvimos acceso a la información de los participantes de la movilidad. Este fue uno de los primeros aspectos que quisimos atender y hacerle notar a la Organización Iberoamericana de Estudios, a la OEI, para no hacer todo el... Porque es importante no acotar los criterios de elegibilidad a lo estrictamente académico, que en buena parte ese es el contenido de las distintas convocatorias que se han lanzado para estos estudiantes que participaron, sino empezar también a atender o a sensibilizarse que las condiciones de origen socioeconómica de muchos estudiantes los han quizá dejado fuera de la posibilidad de participar de este proyecto. Ya más adelante iremos ilustrando cuáles son muchos de los requisitos que estos estudiantes debían de cumplir para hacerse candidatos a participar del proyecto, ¿no? Por ejemplo, tener una visa o un pasaporte, cuando muchos estudiantes nunca habían salido del país, por ejemplo. En fin, eso lo trataremos un poquito más adelante. Empezando con hombres y mujeres, ustedes saben que los estudiantes normalistas en nuestro país tienen una predominancia femenina. Y esta predominancia femenina pues claramente se hace manifiesta en la composición de género de los participantes de movilidad. Han viajado 189 mujeres, que es el 84%, y solamente 36 hombres. Entonces, si bien hay predominancia femenina en el normalismo,
tampoco tenemos una representatividad proporcional en los becarios que han bajado. Y ese fue otro de las, digamos, singularidades que hemos ido poniendo luz en materia de igualdad, de igualar las oportunidades para los normalistas. Por otro lado, la edad de los normalistas en movilidad, los más chicos de edad tenían 21 años y los más grandes 22 años. Pero el grueso estaba entre los 20 y los 21 años, que es una edad que resulta consistente en términos normativos con la edad que corresponde a los semestres donde se han concentrado las convocatorias, que van más o menos, insisto, cada convocatoria ha cambiado esto, pero están en el rango de del cuarto al octavo semestre, ¿no? Entonces, por ahí ustedes pueden más o menos identificar las edades normativas. Y ahí es donde nosotros tenemos concentrado al grueso de los estudiantes que viajan. Por otro lado, en términos de las entidades federativas de origen de los estudiantes en movilidad, los estudiantes que proceden, bueno, la idea era incluir a estudiantes que venían de todas las entidades federativas. De hecho, si vemos el programa en términos globales, todas las entidades federativas del país han participado del proyecto. Pero cuando ya nos acercamos de manera más fina a la información, nos daremos cuenta que de las entidades donde han habido más viajeros, digamos, son el Estado de México, Baja California y Sonora. Y las entidades que han tenido menos participantes del programa han sido Chiapas, Guerrero, Querétaro, Nayarit y Quintana Roo. Y esto, bueno, pues también nos ha llamado la atención. Esto, insisto, ha cambiado de una convocatoria a otra. No en cada convocatoria han participado todas las instituciones. Por ejemplo, en 2016, las únicas entidades que quedaron fuera fueron Oaxaca y Guerrero, pero en la convocatoria del 17, las entidades que quedaron fuera fueron Yucatán e Hidalgo. En fin, cada convocatoria ha tenido participación distinta de las entidades. Esto también tiene que ver no solamente con quienes atienden las convocatorias, sino también con las entidades que están participando del financiamiento a la movilidad. Y aquí sí también nos llamó la atención y quisimos destacar esta situación porque muchas de estas entidades estaban participando a través del PACTEN, del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales, que está, bueno, pues desigualmente distribuido, digamos, entre las entidades federativas de nuestro país, y casualmente justamente fueron las entidades con mayores desventajas en la creación de oportunidades, en la desigual distribución de los progresos en general en la estructura productiva y en los niveles de bienestar, justamente las que tuvieron o han tenido menor representación en el proyecto Paulo Freire. Tal es el caso de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Campeche. Bueno, por otro lado, respecto al tipo de escuela normal de procedencia, nosotros usamos como referencia el número de instituciones que habían, de instituciones normales que habían en el ciclo escolar 2015-2016. Entonces, en ese ciclo habían 460 normales públicas. Y la matrícula representaba alrededor del 5.6 del total nacional del régimen público. Y solamente habían 16 escuelas normales de esas 460, ¿no? Perdón, cuando les digo del 5.6, quiero decir las escuelas normales rurales son las que tienen ese porcentaje en el conjunto de participación de la matrícula ofertada por el régimen público. Y solamente
han viajado 10 estudiantes de escuelas rurales versus 225 de escuelas, vamos a decir, no rurales. Cuestión que también destacamos en nuestro apunte acerca de la necesidad de generar oportunidades más iguales, más equitativas entre los distintos tipos de escuelas. Ahora, esto quizá también puede tener que ver con la forma en cómo se registraron las escuelas. Nos explicaba la OEI que algunas escuelas, aún siendo rurales, no se registraban como tales cuando hacían el registro directamente de sus becarios, y aquí puede haber una distorsión que está fuera de nuestro alcance de visión de los datos que nos fueron dados para sistematizar las experiencias. Bueno, ahora, ¿a dónde fueron? ¿A qué países y a qué tipo de instituciones viajaron los estudiantes normalistas? Los países que han recibido al mayor número de estudiantes mexicanos han sido Ecuador, Uruguay y Cuba. Y los que menos han recibido, pero han tenido presencia de estudiantes mexicanos, han sido Paraguay, Panamá y Chile. Además, han viajado en instancias, digamos, intermedias o en frecuencia intermedia, Argentina, Brasil, y estos son los países que han viajado, y a los tipos de instituciones receptoras también la oferta hacia donde viajaron los estudiantes tiene que ver con la propia oferta formativa del país de origen. 2/3 partes de las movilidades fueron en instituciones de tipo universitario, cosa que también es muy interesante. Ya más adelante mis colegas les hablarán de esto, sobre estas experiencias en instituciones universitarias públicas. 144 movilidades fueron ahí, y solamente en formato universitario, pero de tipo privado, 3. Y en el caso de, y estos países fueron Paraguay, Ecuador, Cuba, Colombia, Chile y Brasil, los que recibieron en instituciones de tipo universitario. Y en el caso de Uruguay y de Argentina también, se atendieron las movilidades en estos espacios de formación docente que existen en estos países, que es, digamos, como el equivalente de las escuelas normales de formadores, especialmente de docentes, que también me parece que fueron experiencias muy interesantes para los normalistas que estuvieron en Argentina y Uruguay. Bueno, de mi parte, como primer semblanza general de estos normalistas y hacia dónde viajaron y el tipo de convocatorias que fueron, este es el contexto en el que estamos planteando la investigación. Le turnaré ahora la palabra a la otra vez a la doctora Carlota Guzmán. Sí, muchas gracias, Dinora. Y bueno, ahora sí que ya conociendo como cuáles son, quiénes son estos estudiantes, más o menos de dónde provienen, nos dimos a la tarea de conocer cuáles habían sido las expectativas y las experiencias que tenían. Podemos decirles que las expectativas eran muy grandes, eran expectativas muy altas, que fueron de alguna manera una carta de motivos, pues se trata de sustentar y de darle como una sustentación académica, pero la mayor parte de ellos, o sea, como una tendencia general, encontramos que tenían el interés por conocer otros sistemas educativos, cómo se formaba a los profesionales de la educación, a los maestros en otros países. Pero sobre todo este conocimiento no solamente como para enriquecer su bagaje, sino con el fin de mejorar su formación, su práctica, y de manera indirecta buscaban también innovar el sistema educativo mexicano. Sin embargo, en la carta de motivos también dejaron de manifiesto que ellos querían conocer otro país,
un lugar distinto al que viven, conocer cómo son, las escuelas. Eso encontramos como las expectativas como más recurrentes, como una cierta pauta de expectativas. En cuanto a las experiencias, nosotros entendimos las experiencias como aquellas vivencias a las que los estudiantes le confieren un mayor sentido y en ese sentido que lograron algún cambio en ellos y en sus vidas. Es decir, nosotros podemos tener muchas vivencias, pero no todas las vivencias logran tener el mismo impacto ni logran tener un sentido. Aquí consideramos como experiencia cuando estas vivencias los habían tocado de tal manera que hubo un cambio en ellos a nivel personal, a nivel académico y a nivel cultural. A nivel académico, encontramos sobre todo que hubo 3 tipos de aprendizaje que fueron los más significativos y que podríamos decir constituyen una experiencia. El conocimiento sobre nuevos sistemas educativos, pero que transformaron su visión acerca de los procesos educativos y del ser maestros. O sea, ellos vieron algo que les hizo cambiar su visión, tanto de la profesión, del ser maestro, como de los procesos educativos. El segundo tipo de aprendizaje que podríamos decir más significativo fue en relación con algún método o alguna herramienta particular, y el tercero, el desarrollo de habilidades comunicativas y cognitivas. Voy a dar como una explicación somera de cada uno de estos tipos de aprendizaje. Y en cuanto a los conocimientos de nuevos sistemas educativos, ellos como que lograron, a partir de conocer otro sistema educativo, identificar las cualidades y las diferencias del propio sistema educativo mexicano. Es decir, los estudiantes tuvieron la oportunidad de tener un referente para cuestionar, para poder valorar tanto los aspectos positivos como negativos del propio sistema educativo mexicano. Y en ese mismo sentido, identificar los aspectos diferentes del sistema educativo mexicano, porque existe como que ya se da como una naturalización de que así son los sistemas educativos, y ellos lograron identificar diferencias o formas distintas de organización. Y aquí sobre todo mencionaron las ventajas que los campus universitarios tienen frente a las escuelas normales, normalmente centradas solamente en la formación de maestros, pero sin contacto con estudiantes de otras formaciones. En cuanto al conocimiento de algún método o herramienta particular, de las cuestiones que más destacan es que se dieron cuenta de aspectos como la importancia que tiene la literatura infantil. Algunos casos emblemáticos son como en Uruguay, en Argentina, en donde también les llamó la atención, o esto les permitió como recuperar como esta importancia al fomento tanto de la lectura como de la escritura. Y aquí el caso cubano, también muy emblemático, y que trastocó completamente las visiones que ellos tenían de esto. Y métodos innovadores en la enseñanza de las matemáticas y el desarrollo corporal, así como el deseo de profundizar y aplicar nuevos métodos en su ejercicio docente. Ahora, en cuanto al desarrollo de habilidades comunicativas o cognitivas, sobre todo
que se vieron en situaciones en donde tuvieron que aprender a argumentar, a hablar en público o el aprendizaje de otro idioma, como fue el caso de estudiantes provenientes del Brasil, pero también el desarrollo del pensamiento crítico frente a algunos sistemas, frente a algunas instituciones receptoras en donde se hacía énfasis en esto. Ahora, las experiencias... 2 minutos, Carlota, perdóname. Sí, las experiencias personales fueron sobre todo aprendizajes que adquirieron al encontrarse lejos de sus familias. Es decir, estamos hablando de estudiantes que habían vivido básicamente en sus familias, que no habían salido de su lugar de residencia y tuvieron la oportunidad como de algo que ellos le llaman un crecimiento personal o autoconocimiento al verse ellos mismos en situaciones nuevas, pero también de reafirmación de la identidad, al presentarse como estudiantes mexicanos frente a estudiantes extranjeros. En este crecimiento personal, pues bueno, fue perder miedos, ser más responsables, más independientes, aprender a ser empáticos y tolerantes frente a situaciones que no conocían, desarrollar la solidaridad hacia los compañeros con los que viajaban en el sentido del grupo, autoconocimiento como de probarse a sí mismos, de resolver problemas prácticos, a vivir fuera de su entorno familiar y social. Hay algo que ellos mencionan mucho, la comida, ¿no? A enfrentarse como a una comida distinta y pues así como desarrollar creatividad para las demandas escolares que les planteaban en las prácticas profesionales y a partir de conocer otros contextos y demostrarse con orgullo mexicanos, ellos dicen que reafirmaron su identidad tanto como mexicanos como maestros. Entonces, bueno, podemos concluir que esta experiencia fue sin duda una experiencia que les trajo cambios en su manera de ver, pero sobre todo contar con nuevos referentes para poder valorar y para poder su propia escuela de procedencia, su propio país, pero sobre todo se les amplió el horizonte, un horizonte a futuro, como ganas de seguir estudiando, ganas de volver a al país. Entonces vemos cómo cuando se brinda oportunidades a los estudiantes y sobre todo ellos que no hubieran tenido la oportunidad de hacerlo, esto repercute en su formación, en abrir horizontes de oportunidades, en aprendizajes, pero además con un efecto multiplicador porque todos tenían la idea de compartir su experiencia con otros. Hasta acá sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. Ahora le damos la palabra a la maestra Ana Pérez. Ana, bienvenida. Y también le saludamos a Angélica, que por allá anda por ahí. Gracias, buenas tardes. Bueno, siguiendo en la misma línea que se ha expuesto, mi participación pues consiste en compartir una parte del trabajo que también se realizó de manera colectiva y que tiene que ver en cómo se operacionalizaron las experiencias estudiantiles con el propósito de construir propuestas que, si bien una discusión que establecimos a nivel de grupo fue en qué medida podrán constituirse en propuestas de política pública, dado que quizá no se contaba con información suficiente para darle ese empuje, pero sí como rutas de política institucional que favorecieran en un nivel macro que fortalecieran el programa y también pues la experiencia de los estudiantes en términos de
pues, de los beneficiarios, ¿no? Como beneficiarios de este programa. Entonces, la socialización de estas experiencias, pues la establecimos en 2 dimensiones, como ya se comentó. Por una parte, trabajamos a nivel organizacional y en segunda instancia a nivel pedagógico. Es importante destacar, por ejemplo, que la construcción de estas categorías se realiza también a partir de una lógica inductiva, ¿no? Una vez que se revisan estas experiencias a partir de los documentos, de las cartas, de los informes, se identifican que los aspectos en los cuales se pueden, digamos, documentar aprendizajes y construir propuestas es con base en estos 2 elementos. Entonces voy a tratar de destacar algunas cuestiones que son relevantes en función de estas 2 dimensiones. En respecto a la dimensión organizacional, lo que nosotros tratamos de enfocarlo justo fue la interacción de los actores y las organizaciones a partir de un contexto. Y en función también de algunos elementos como los propósitos organizacionales, las estrategias, procesos de planeación y de evaluación, la cuestión asociada a los recursos económicos, incluso algunos elementos, bueno, y elementos de carácter académico y financiero. En ese sentido, para la dimensión organizacional, entendida como este entramado institucional en el que se generan ciertas interacciones en determinados contextos y con ciertos propósitos organizacionales, nosotros tratamos de establecer un conjunto de 3, agrupar estas propuestas en 3 partes que son la diversidad institucional, una organización flexible y en tercer lugar, infraestructura y recursos de apoyo, de tal manera que estas experiencias que compartieron los estudiantes permiten establecer acciones de intervención en términos de la diversidad, la flexibilidad y el fortalecimiento de la infraestructura y los recursos. Como ya lo había comentado previamente la doctora Dinora, se documentaron diversos tipos, 3 tipos de instituciones receptoras. Por una parte, universidades. Un segundo tipo fueron instituciones de formación docente, institutos de formación docente y escuelas normales. Las instituciones universitarias, por ejemplo, se identificaron en países como Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay. Los institutos de formación docente, sobre todo en Argentina y Uruguay, y en República Dominicana, tanto universidades como institutos de formación, y en Panamá se registró solo una instancia en una escuela normal. En ese sentido, pues, ¿qué se documenta en términos de la diversidad institucional? Algo que para los estudiantes es muy valioso, pues tiene que ver con el ambiente universitario. Para ellos, y en términos de lo que nos dicen sus narrativas, es que la organización o la vida social, su socialización en las escuelas normales, de cierta manera pudiese ser muy rígida, y ellos valoran cuando ingresan a una institución universitaria la posibilidad de interactuar con estudiantes de otras formaciones disciplinares, en otras facultades, y esto es un elemento que para ellos representa un gran aprendizaje, ¿no? En términos del ambiente universitario. Y en esta misma lógica también resaltan cómo en algunos institutos y universidades pues se vive un entorno propicio para la participación estudiantil. Sobre todo destaca en los elementos, destaca en Cuba, ¿no? Incluso con la Federación de Estudiantes Universitarios, en donde ellos visualizan posibilidades de construir, de participar, de decidir, y también es un elemento que se recupera en relación a la diversidad institucional. Y en ese sentido, dada esta, bueno, aunque sea reiterativa, diversidad de institutos, de universidades, de escuelas normales, consideramos como una especie de aprendizaje para las escuelas normales mexicanas, pues justo establecer un diálogo permanente entre las diversas instituciones. Si bien es cierto que una buena parte de la matrícula se forma en escuelas normales, también hay instituciones universitarias
sobre todo de carácter privado, que ofrecen este tipo de formación, y entonces este diálogo podría enriquecer la formación de las estudiantes. Bueno, en términos de la organización flexible, bueno, está relacionado con la diversidad también y con la dimensión organizacional, pero se destaca sobre todo dos temas. Por una parte, la flexibilidad curricular y en segunda instancia la profesionalización de los docentes. ¿Qué se destaca? Pues en términos del diseño de los planes y los programas de estudio para los estudiantes normalistas, por ejemplo, ellos otorgan un valor importante a la forma en cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en términos de los componentes disciplinares y de los contenidos teóricos, ¿no?, que se desarrollan en el aula. Asimismo, otro elemento que caracteriza a esta organización flexible, pues es justo, por ejemplo, en términos de la diversidad de horarios, ¿no? Hay matutino, vespertino y nocturno, y eso abre, pues, posibilidades de construir y fortalecer la equidad. Hay estudiantes que trabajan, hay estudiantes que tienen hijos, y que de cierta manera tener las posibilidades de acudir, por ejemplo, en un turno nocturno, pues les posibilita la oportunidad de recibir educación. Entonces es algo que ellos valoran. Igual las modalidades, ¿no? Presencial, semipresencial y semilibre, que también propicia la inserción de estudiantes, por llamarlos no tradicionales de alguna manera, y se observa en las narrativas. Y una tercera forma de flexibilidad curricular pues tiene que ver también con la posibilidad de abandonar y retomar un programa educativo en otro momento, que algunos estudiantes señalaron que en sus escuelas eso no es posible, es decir, abandona la institución y ya no hay forma de regresar a la misma. Entonces es otro elemento que se valora. Digamos, como una forma de sintetizar tanto la diversidad institucional como la flexibilidad, se destacan algunas experiencias, ¿no?, de las cuales pues pudiesen, pues se pudiera aprender, como es el caso de Brasil, ¿no? En este país como tal no existe, por ejemplo, un nivel de formación específico, ¿no?, profesores de primaria, de preescolar o de secundaria, sino que se da una formación general, y una vez que se culmina esa formación general, pues el estudiantado puede especializarse a través de una maestría según sus intereses. El caso de Uruguay es la formación se da a través de un sistema único nacional, ¿no?, de formación docente que tiene énfasis en saberes disciplinares. Y bueno, otro caso que también puede resultar interesante es el de la Universidad de Ciencias Pedagógicas en Cuba, con dos modalidades, la modalidad presencial y el curso por encuentro. Entonces, estos son como elementos que caracterizan tanto la diversidad institucional como la organización flexible, y una forma una forma de intervenir desde la experiencia de estas instituciones, pues justo tiene que ver en cómo reflexionar sobre distintas formas, modelos de organización flexibles desde las escuelas normales, y recupero lo que comentaban los estudiantes, pues justo que no fuese tan rígido, ¿no? Pensar en modelos más flexibles. Yo creo que con base en esta experiencia de investigación podemos referir como uno de los retos o desafíos que enfrentan las escuelas normales en el país. La otra dimensión tiene que ver con el carácter pedagógico, que nosotros lo identificamos en tres elementos que están articulados. El primero tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el segundo con el desarrollo de la investigación, y el tercero con una perspectiva humanista. Y en este sentido, está presente un discurso sobre la calidad, en donde, por ejemplo, lo que ellos destacan es la posibilidad que se genera, por ejemplo, a través de la investigación, fortalecer toda la capacidad de pensamiento crítico. Si bien es cierto, en los programas de las escuelas normales mexicanas,
está considerada la competencia de desarrollo de pensamiento crítico. Para ellas, bueno, para ellas y para ellos es muy relevante estas oportunidades que tienen en términos de participar en proyectos de investigación y cómo esta participación retroalimenta su práctica docente. Entonces, esto es algo que sobresale, ¿no?, en todos los discursos, o que prácticamente, bueno, en la mayoría de ellos, y señalan, ¿no?, ojalá que en mi escuela se pudieran desarrollar estos proyectos. Y asociado a esto, por ejemplo, valoran el nivel de formación de sus profesores. Refieren, ¿no?, bueno, todos mis profesores tenían maestrías o tenían doctorados, y eso se reflejaba en cómo esa experiencia formativa de los docentes pues se llevaba al espacio áulico. De ahí lo que nosotros, pues de cierta manera documentamos, es esta necesidad que de cierta manera se ha dicho, ¿no?, y que responde también pues a la propia diversidad del sistema universitario mexicano, de fortalecer la investigación para todas las instituciones, a todos los profesores. De cierta manera, profesores universitarios establecen estándares de evaluación de nuestro desempeño docente en términos de la docencia, en términos de la investigación, pero no todos los profesores están en las mismas condiciones, ni todas las instituciones están en las mismas condiciones, de tal manera que una de las propuestas pues tiene que ver en pensar en cómo se puede fortalecer y cómo se pueden también pues crear diseños institucionales que permitan el desarrollo de la investigación en las escuelas normales, y de cierta manera pues generar y propiciar el oficio del investigador también en los estudiantes, porque es algo que ellos aprecian en estas experiencias de movilidad, sobre todo en los casos de Argentina, de Cuba, de Ecuador y de Uruguay. Y asociado a esto, pues destaca también el enfoque humanista que ellos observan y valoran. Y bueno, sobre todo en términos de la educación inclusiva, ¿no?, dada la diversidad geográfica en términos de los contextos rurales y urbanos, la interculturalidad, la diversidad cultural, así como las propias características individuales. Incluso algunos temas, ¿no?, que también nosotros los hemos discutido y que están también insertos en los programas, como la democracia y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Particularmente, por ejemplo, valoran el caso de Cuba, asociado a un modelo educativo que permite generar ciudadanía y que se desarrolla bajo un enfoque sociocultural, ¿no?, en donde se incorporan, por ejemplo, conocimientos científicos, artísticos, corporales y filosóficos. Y del caso argentino es interesante, por ejemplo, el caso de educación física, que no se llama educación física, sino educación corporal. Entonces, cómo estas significaciones pues pueden trascender en términos de cómo los estudiantes viven su experiencia formativa. Entonces, bueno, en general estos son algunos rasgos pues que dan cuenta, ¿no?, de estas experiencias en términos de estas dos dimensiones que se trabajaron y que constituyen pues propuestas que, si bien son generales, sí necesitan pues considerarse, ¿no?, en términos, por ejemplo, de fortalecer el diálogo institucional, en términos de incluso de fortalecer la infraestructura también, y del mejor aprovechamiento de la infraestructura, tanto física como financiera, que es un elemento que está presente, ¿no? Y que ellos dicen, bueno, es que por ejemplo, a veces no es tanto, como lo refería, no la falta de recursos, sino cómo se aprovechan esos recursos en las instituciones. Entonces, pues estos son como algunos elementos que yo quería compartir con ustedes, pero que son resultado de un trabajo colectivo pues, con las características que ya se refirieron previamente. Muchas gracias, Ana. Ahora vamos a darles una presentación general de las recomendaciones que, a partir de este pequeño trabajo de investigación y de sistematización de las experiencias de los estudiantes, se le hizo a la OEI
precisamente para que no abandone este esfuerzo que nos parece muy relevante de apoyar la movilidad de los estudiantes normalistas, pero siempre con el espíritu de avanzar y de, digamos, procurar mejorar y estas fuentes de oportunidad que presenta el proyecto Paulo Freire. No sé si alguna de ustedes quisieran iniciar presentando estos espacios de oportunidad sobre los que trabajamos con el organismo. Sí, si quieres, en este mismo orden. Bueno, yo retomaría que en primer lugar, como equipo de investigación, como fuimos muy enfáticos en mostrar y expresar como a todas luces nuestra convicción de que el programa era muy importante, que era muy importante para ellos, o sea, puede ser como en términos institucionales, en términos del fortalecimiento de un currículum flexible, pero también en términos de las experiencias de las personas. O sea, que la presencia de este programa es lo que hace que algunos estudiantes amplíen sus horizontes, amplíen sus referentes y quienes no lo hacen. Entonces, en ese sentido, sí fuimos así como muy enfáticos. Ellos mismos están convencidos de ello y pues bueno, tratando de encontrar los recursos y generar los recursos necesarios para este programa, porque necesariamente, pues como recomendación, uno siempre lo primero que hace es, si lo considera como, en nuestro caso, como muy positivo, es recomendar no solo la continuidad, sino la ampliación de este programa hacia nuevas instituciones, que acojan al programa, que propongan candidatos. Y en este sentido, pues sí, también recomendábamos cuestiones que tienen que ver con lo operativo, en flexibilizar los trámites, esta cuestión que parece como no muy importante, pero hay veces depende si van o no van si tienen el pasaporte o no tienen el pasaporte. Y de generar las condiciones para que las propias escuelas normales, puedan participar en ese programa con convocatorias en tiempo que faciliten tanto a las propias escuelas como a los propios estudiantes para participar, ampliar el programa también a otros países que no están todavía, no se han integrado, que no se han integrado, y así como a otras instituciones que puedan fungir como instituciones receptoras. Sin embargo, también hay un tipo de cuestiones aparentemente operativas, pero que de eso depende ampliar las oportunidades, como los calendarios. Los estudiantes mencionaban que los calendarios en los que ellos participaban 2 meses es un tiempo como muy reducido, como para un ciclo escolar que muchas veces es de 6 meses. Entonces, el tiempo que ellos van es reducido y pues bueno, ellos mencionaban la posibilidad de que se ampliara, de que tuvieran ellos la oportunidad de elegir como ciertas áreas de mayor interés y que fuera como más amigable también en cuanto a los trámites. Yo creo que también nuestras voces de apoyo a este programa no solamente están documentadas por esta investigación, sino que se han desarrollado publicaciones, trabajos, sobre todo de testimonios. La misma OEI ha publicado una compilación de cartas en donde los estudiantes narran sus experiencias, de verdad las experiencias que ellos cuentan, todo lo que les dejó son, aparte de conmovedoras, nos ilustran la importancia y las huellas que deja esta formación. Y bueno, nosotros como equipo de investigación también pensando en investigaciones que puedan llevarse
llevarse a futuro está pues la generación de recursos propios para investigar. Es decir, nosotros tuvimos, podríamos decir que excavar entre el currículum vitae, las cartas de motivos y los informes. Sin embargo, pues bueno, se podrían hacer instrumentos propios para conocer estos aspectos que nosotros hemos considerado, de tal manera que directamente le puedas preguntar a un estudiante, algunos datos para hacer su perfil, cuáles fueron sus aprendizajes, pedirles que hagan una narración, cuáles son las recomendaciones que tienen, en fin, o sea, una serie de instrumentos que puedan facilitar la labor de investigación. Yo con estas me quedo para que mis compañeras, si tienen algunas otras, complementen este panorama, ¿no? Muchas gracias, Carlota. Sí, efectivamente, lo que nosotros hicimos fue hacer un conjunto de recomendaciones al final. Quizá en esta sesión hemos hemos privilegiado más bien la parte de investigación, cuáles fueron nuestras categorías para sistematizar las experiencias y demás. Y quizá pareciera que el documento o los puntos de partida para nosotros fueron muy fríos, ¿no? Unos datos que se sistematizan estadísticamente o unos testimonios que se trabajan a través de ciertas categorías en matrices de información de los cuales todas fuimos llenando. Pero ya ahora Ana nos ha compartido el vínculo a la publicación. No estoy segura si todos los participantes lo están pudiendo de ver en el chat. Lo voy a copiar también en el otro chat que está por fuera de esta plataforma. Es que está esto un poco extraño, pero lo voy a hacer en unos minutos más, porque creo que la parte rica, enriquecedora, que además a nosotros nos enganchó mucho, fue precisamente la parte testimonial. Al final de cuentas, el insumo sobre el cual nosotros trabajamos fueron básicamente testimonios más o menos elaborados entre los estudiantes. Habían unos que ponían cuerpo y alma en la elaboración de sus informes. Había también una documentación gráfica. Todos acompañaban sus informes con material de fotografías. Y la verdad, a ratos eran muy conmovedor todas estas experiencias. Y por ejemplo, en este texto, pues no aparece toda esta riqueza, ¿no? Este instrumento, bueno, fue así el perfil del tipo de texto que nos solicitaron, pero nosotros le hemos recomendado a la OEI que participe y que pueda sistematizar y recopilar mejor mucha de la información que están teniendo los estudiantes y que esto después se pueda plasmar de una forma mucho más amplia y abierta. Una cuestión que nos interesa, y volviendo un poco a la clave de desigualdad con la que nosotros quisimos abordar este simposio, fue justamente los datos de origen económico, de origen familiar que tienen los estudiantes, y no solamente, insisto, los que viajaron, sino también los que se postularon. Ahí no pudimos valorar con toda nitidez cuáles habían sido las condiciones realmente, digamos, desventajosas de algún conjunto de estudiantes, porque todos los que viajaron contaban con méritos académicos bastante fuertes, que fueron los que los posicionaron, digamos, como candidatos para poder viajar. Pero no conocemos la situación de los otros que sí querían viajar, pero que quizá no tenían tan robusta su historia académica. Y esto de cualquier forma nos parece relevante porque al final de cuentas el propósito del programa es fortalecer integralmente las formaciones de los normalistas. Y esto creo que debe de ser una oportunidad pues con una condición de igualdad mayor, de llegar justamente a estos estudiantes que bajo otras condiciones no hubieran ni tendrían las posibilidades de viajar.
Por otro lado, otra de las recomendaciones que también es muy importante, que dejamos un poco entrever en nuestros relatos, pero que ahora me gustaría mencionarlo, tiene que ver con la coordinación y coordinación de todas las instancias que se involucran en la movilidad. Esto no es un tema menor, porque no sé los que han hecho movilidad dentro del país, si ustedes han tenido estas experiencias de cómo todas las instancias van chocando, algunas veces se contradicen. Ahora imagínense esto metido en un ámbito internacional donde pasa desde tener visa hasta a veces aprender un idioma, pero algunas veces una cosa es lo que dice una convocatoria, otra cosa es lo que dice la escuela receptora, otra cosa es lo que dice un organismo que media entre estas instancias, en fin. Toda esta parte de organización es bien compleja. Los calendarios escolares, ustedes saben que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tenemos distintas, es decir, su primavera y los veranos y los otoños y demás no necesariamente coinciden, de tal manera que cuando muchas veces aquí tenemos clases, por ejemplo, en el Cono Sur están entrando de vacaciones, en fin, coordinar también eso y que además coincida con los semestres y con los momentos de término y de inicio de cursos, también ha resultado complejo y algunos de estos estudiantes que viajaron vieron interrumpidos sus procesos precisamente porque o llegaron tarde al inicio del curso o se les terminó la movilidad antes de que concluyera el curso, en fin. Este tipo de relatos que, insisto, no era el propósito de detallar en esta presentación, sí valdría la pena que después ustedes pudieran echarle un ojo a esto, porque no es algo que se deba de soslayar. Bueno, por mi parte, quería destacar yo esto. Le paso la palabra a Ana. Bueno, ya para retomar algunas cosas que en realidad ya han sido comentadas, lo que pudiese ser más relevante, solo comentar que también hacia el final del libro se colocó una sección de proyectos que se denominó de proyectos emergentes para dar cuenta de algunas estrategias didácticas, de prácticas que se desarrollan en estos países, pero de las cuales se podría aprender para fortalecer los programas educativos de las escuelas normales, en términos sobre todo de formas lúdicas para la enseñanza de las matemáticas, proyectos para el fortalecimiento de la lectoescritura, para la iniciación a la investigación, que se documentaron. Por una parte, lo que nosotros hicimos fue documentar los aprendizajes de las y los estudiantes en esta experiencia de movilidad, pero también tratar de recuperar qué se puede aprender a nivel sistema en términos de lo que otras instituciones desarrollan y de cómo también cómo ellos ejecutan su práctica en escuelas de los países receptores. La mayoría de ellos no solamente estuvo en el aula, la mayoría estuvo también practicando en escuelas, digo, a nivel preescolar, a nivel secundario, a nivel primaria, y estas experiencias pues fueron documentadas y colocadas en esta sección de proyectos emergentes, que también resulta bastante interesante. Bueno, eso por una parte, y en segunda instancia lo que quería compartir también era bueno, cómo este proyecto se construyó, más quizás como se ha señalado, de manera colectiva y siempre como pensando en, yo lo había comentado también en otro espacio, fue una investigación muy artesanal en términos de cómo se hace la investigación, desde cómo se revisaron los informes, y que esa parte del trabajo, pues de cierta manera se refleja en cómo se construyeron y cómo se operacionalizaron estas narrativas. Coincido con mis colegas cuando refieren, y nosotros reiteramos la necesidad de mantener este tipo de programas, porque en efecto, de otra manera, habría jóvenes que no pudiesen tener estas oportunidades, y que es una oportunidad de vida, es una oportunidad que de cierta manera representa un antes y un después
pero que además para ellos es una experiencia formativa que valora, ¿no? Y fortalece la identidad docente. Creo que esa es una también de las cuestiones muy valiosas en términos de cómo se dignifica la labor docente y cómo, pues, una vez cuando nosotros leemos los informes se nota el amor a la profesión, el respeto a la profesión y cómo ellos dicen, bueno, todo esto, lo que a mí más me emociona es que yo lo voy a poder poner en práctica en algún momento cuando sea maestra o cuando sea maestro. Entonces, creo que esas experiencias y esas posibilidades de cambiar, a lo mejor no de cambiar, pero sí de abrir el panorama en términos de los proyectos de vida y también de proyectos profesionales son muy bonitos, y con estos programas pues se fortalecen esas posibilidades que a lo mejor de otra manera pues de plano no podría realizarse. Así es. De hecho, estoy atendiendo el chat y Teresa Brito nos dice que es muy interesante la investigación porque realmente visibiliza las diferencias de oportunidades para salir del país, pero también para acceder a instituciones de calidad. Sí, y sobre todo a nutrir de experiencias y a tener esto que muchos estudiantes decían, todo impregnarse de otras culturas, ¿no? De otras formas de hacer y de otras prácticas educativas. Creo que también es muy interesante la parte, esta la relata muy bien Carlota, se la voy a dejar, sobre la experiencia universitaria de los normalistas. Te voy a pasar la palabra, Carlota, porque tú tuviste casualmente los testimonios justamente que te tocaron a ti, hacían unos relatos bastante interesantes al respecto. Micro. Sí, yo creo que en cuanto a experiencia universitaria como tal, yo creo que esta posibilidad de salir de su propio espacio, de la escuela normal que consideraban como un espacio hasta cierto punto cerrado, muy normativo, cuando ellos se vieron colocados dentro de un campus universitario donde tenían una infraestructura mayor, porque bueno, siempre cuando es un campus en donde confluyen distintas carreras, entonces pues la infraestructura es distinta, pero gozar de una biblioteca, de un auditorio, de actividades culturales y recreativas, de vivir el campus universitario, la vida universitaria, les dejó como una gran experiencia y el deseo de generar cambios en los que su formación, que ellos mismos se percataron que podía ser de otra manera, y no sé, cosas tan aparentemente insignificantes, pero bueno, en algunas escuelas normales llevan uniforme y pues bueno, se encontraron ahí con una experiencia universitaria, campus universitarios, una vida universitaria rica, rica, en donde esos cánones como que en esos países colocan como para la educación básica, pues no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, si bien generó cuestionamientos, sí generó también deseos de que la formación de docentes, la formación de maestros puede darse en espacios más amplios bajo un etos universitario como mucho más basado en la diversidad disciplinaria, en la diversidad cultural y en la posibilidad de tener como de espacios de otro tipo de expresiones. Así es. Muchas gracias, Carlota. Estamos llegando al término de la sesión. Estamos a unos pocos minutos de que se cierre. Así que les agradezco mucho a los que, bueno, a las participantes, colegas que estuvieron acompañándonos, pero sobre todo a las personas que se conectaron y particularmente a Teresa Brito, que nos hace el comentario y que logramos finalmente interactuar con al menos algunos de ustedes porque estamos preocupadas cómo podíamos
dialogar, establecer un diálogo. Espero que les haya resultado interesante. Dejamos el link de la publicación para los que les interese. Les agradezco a mis colegas, a todos ustedes y seguimos en el Congreso. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, Gracias, hasta buenas luego. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias y saludos. Adiós. Gracias, Fátima.